Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer webinar del año 2022. Y esta tarde tenemos a Francisco Carvajal de Cantar Ibope Media, que viene a hablar de tendencias. Pero antes de pasar con él, yo quería presentarles un poco lo que el IAB Perú en estos, porque sabrán que hemos cumplido 15 años en el Perú, 25 años en el mundo y 15 años del capítulo peruano del IAB. Y tenemos 10 comités funcionando activamente, que son además comités temáticos, ¿no? Entonces, a cada comité a fin de año siempre le pido que emita entre los participantes de su comité, que son parte de los 80 socios que tiene la asociación en el Perú, que nos emita cuáles son aquellas tendencias que ellos identifican en los temas digitales que están tratando, ¿no? Entonces, por eso, antes de hablar con Francisco, quiero mostrarles qué cosas hemos relevado nosotros, que es además una política que tienen los IABs en el mundo de lanzar aquellos temas que se consideran tendencias, aunque digamos que en muchos casos ya no son ni tendencias, pues no, ya son realidades. Así que voy a pasarles las láminas, a ver un segundo. Ok, aquí lo tenemos. Esto es una infografía que va a circular además a partir de mañana en todas nuestras redes, en nuestro sitio web, y probablemente para los que son socios lo reciban a través de su correo electrónico. Entonces tenemos, como les decía, cada una de estas tendencias corresponde a uno de los comités. Tenemos, por ejemplo, que el comité de audio ha relevado algunas tendencias como son, por ejemplo, el tema del contenido en podcast, en playlist. Es tan fácil hoy poder generar contenido, las barreras son tan bajas y el audio no podía escapar de esto, ¿no? Entonces, estaba claro que iba a generarse muchísimos espacios de contenido en audio. Lo otro es el tema de los dispositivos inteligentes. Esto lo vengo conversando como tendencia hace ya varios años, porque la verdad es que en otros países ya no es tendencia, sino realidad. La idea es que lleguen pronto al Perú y se masifiquen, así como en una época, recuerdan ustedes, se masificaron los celulares, al punto en que hemos llegado hoy. El altavoz inteligente, llámese Google Home o llámese Alexa de Amazon, son estos altavoces que permiten generar interacción a través de solo la voz. Y en el caso de los iPhones, Siri, ¿no? Yo siempre fastidio con esto porque yo de verdad sueño claramente con el día en que la Orinca Cola me la diga mi Alexa, ¿no? Entonces son espacios que se abren con oportunidades, como comprenderán, publicitarias y comerciales, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? En el caso, por ejemplo, de video, también claramente el Connected TV es algo que ya hemos marcado como una tendencia y que probablemente este año lo veamos con más fuerza en el Perú, y viene acompañado además del tema de la medición, porque algo que seguro en algún momento en este año tendremos es que claramente ya hay formas de estandarizar medición de pantalla, de multipantalla, ¿no? Lo otro es el viewability, que es esta capacidad que tenemos y que pedimos además que la publicidad tenga una medición, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente lo que se decía es, ok, pero ¿y quién terminó de ver o no terminó de ver el video y la publicidad? ¿No es cierto? Entonces, ya hay estándares de viewability que en el mundo se aplican y que también se aplican en el Perú. Entonces, eso es una tendencia clara a seguir exigiendo, digamos, de parte de las marcas, viewabilities en todo momento. Y luego, ¿qué más tenemos acá? Que aunque yo lo veo muy chiquito, tiene que ver con el content, ¿no? Pero el content, el live e-commerce. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que eso también era una tendencia ya en otros países y que con el crecimiento del comercio electrónico en el Perú lo hemos comenzado a ver, incluso en los últimos Cyber Wows. Yo he tenido ya experiencias live commerce, que es el modelo, ustedes recordarán, de este modelo clásico del ¿cómo le llamaban? El telemarketing, ¿no? La teleferia, para ser lo más exacto, ¿no es cierto?
Entonces hemos tenido influencers y hemos tenido también conductores de programas que hacen el apoyo al comercio electrónico con la venta de los productos. Entonces ya no solamente es tener un unboxing y mostrar el producto, sino tener la capacidad de poderlo vender en ese momento, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver también como una realidad en este próximo 2022. A ver, vamos a pasar más tendencias. El tema de la educación, ¿no? Nuestro comité de educación está trabajando y debe estar por entregar antes de marzo el perfil del digital, del comunicador digital. Y lo otro que he identificado es que a nivel educación, porque este comité está formado por los integrantes de universidades, institutos, directores de carreras, ¿no? O sea que básicamente es el único comité que tenemos que es cerrado para académicos. Entonces ellos han identificado pues nuevas profesiones, nuevas carreras, entre ellas, por ejemplo, el tema de analista de Big Data, que además son necesidades del mercado, porque finalmente, si yo les voy a hablar aquí del contenido, la programática, la data, necesitamos profesionales porque vamos a recibir mucha información, mucha data, y no sabemos necesariamente cómo manejarla, procesarla y extraer los mejores insights. Entonces, para eso es que se está trabajando además a nivel de las universidades e institutos en buscar formar, ¿no es cierto? Por eso es que está conformado por académicos, porque tiene que estar formado desde el principio en sus sílabus, ¿no? En los sílabus de las carreras. Expertos, bueno, en marketing digital, eso ya lo teníamos claros también, pero básicamente mucha necesidad de profesionales formados para el manejo de data, de inteligencia artificial, de realidad virtual. Luego tenemos el tema del contenido. Acá vienen algunas novedades que están relacionadas, por ejemplo, con las criptomonedas. Ustedes miran, vean que las criptomonedas, el blockchain, sí, porque esta va a ser una manera de compra, de comercialización del contenido. Lo otro que vamos a ver es el tema de lo que yo llamo los bocaditos, pero que en realidad es una traducción del inglés, que es pequeños tamaños de contenido, ¿no? El tamaño de small sizes, ¿no? Y lo otro, esto trabaja con Machine Learning, ¿no? Entonces vamos a tener la automatización de la generación de contenido en pequeños bocaditos. ¿Qué más tenemos? El tema de programática, por ejemplo. El tema de la publicidad programática, es interesante señalar que en el informe que hemos hecho de inversión publicitaria del 2021, que lo que hace es releva la inversión de nuestros socios, básicamente agencias de publicidad, medios de comunicación y algunos anunciantes incluso. Lo que ha sucedido es que en la lámina referente a las preguntas sobre publicidad programática hemos notado que ha habido menos inversión que la que teníamos en el año 2020. Esto puede deberse, entre lo que hemos ido averiguando, a cambios en las estrategias de las marcas para este año, digamos, segundo año de la pandemia, ¿no? Ahora, lo otro también se debe, y creo que ahí hay un trabajo que este comité de programática del IAB tiene pendiente, que es el tema de la educación, y el tema de la educación y la transparencia en la cadena, ¿no? Las marcas tienen que entender cuál es el valor de la compra y de la automatización y de la hipersegmentación que te da la compra programática, pero entendiendo que cómo funciona toda la cadena, porque entonces si no lleva a la idea de que hay alguna mala práctica y que los resultados no están siendo positivos. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de educación importante. Lo otro es que como viene, yo sigo diciendo que viene no sé cuántos años, pero ya ahora sí debería venir, que es el mundo sin cookies. Entonces, programados para ese momento es que vamos a ir camino a la información, digamos, al first party data y a la información propia. Entonces, se van a requerir formularios, mucho manejo de data, que ahora voy a explicar seguro más abajo, pero que tiene que ver claramente también con la automatización y la forma de compra que nos ofrece la programática. Lo otro que va a pasar, que está también marcado como tendencia, es que ya no solamente vamos a hablar de la programática de video,
sino que además estamos sumando la programática de audio, estamos sumando la programática del Digital Out of Home, por ejemplo, que no lo teníamos sumado y que incluso a este último informe de inversión del 2021 ya se ha considerado en el formulario y se ha abierto un comité sobre Digital Out of Home en el IAB que preside Tommy Múbic de Clear Channel. El punto número 6 es la data, ¿no? Básicamente, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A la formación, como les acabo de decir, al venir el tema del mundo sin cookies, todo el mundo voltea a ver el first party data, pero eso nos lleva a la generación de Customer Data Platforms y en nuestro país, porque si bien es cierto, la data es una tendencia en Latinoamérica y en el mundo hace ya varios años, lo que sucede y lo que encontramos nosotros cuando relevamos información es que en nuestro país mucha de esta información no es realmente automatizada, ¿no es cierto? Entonces, y el costo de las plataformas para el Customer Data Platform es alto, ¿no? Entonces, muchas de las empresas trabajan con lo que tienen, ¿no? Y mucho de esto es como un parche, ¿no? Yo trabajo mucho sin automatización. ¿Qué más? El tema de e-commerce, ya pues no puedo decir que es una tendencia, es una realidad, pero tengo algunos datos bien interesantes. Estamos hablando del crecimiento de más de 15% de un año a otro, ¿no? Que se estima para el 2022, y estamos hablando de cerca de 15 millones de peruanos que van a comprar online. Entonces, esto ya pues claramente no es una tendencia, sino es una realidad. Para que tengan una idea, nosotros en el CyberWow último, en el de octubre, tuvimos 250 empresas participantes y de esas la cuarta parte eran pequeña y mediana empresa, ¿no? Nosotros estimamos que para el próximo CyberWow, que es ahora en abril, a partir del 18, si mal no recuerdo, de abril, vamos a tener 5 días otra vez de CyberWow y al ritmo en el que vamos, duplicaremos en cantidad de marcas participantes, ¿no? Y eso me lleva a enlazar esto con el tema regulación y buenas prácticas, que es parte de la agenda del comité del mismo nombre, y que este año va a tener pues muchísimo trabajo, ¿no? Por temas que ya todos conocemos. Tenemos varios proyectos de ley puestos que involucran el ecosistema digital, por ejemplo, el proyecto de ley de comercio electrónico, que está por entrar a debate, que digamos que nos pone la cosa complicada en términos de que muchas de estas conversaciones se llevan a cabo entre personas que no tienen idea cómo funciona todo el ecosistema del comercio electrónico, ¿no? Entonces ahí vamos a tener muchísimo trabajo en el tema. Ya no sé si para poder intervenir y no sacar el proyecto de ley, pero digamos vamos a hacer la lucha tratando de que se entienda cómo funciona el tema digital, ¿no? Es más información, pueden encontrar el proyecto de ley completo en nuestra página web, por ejemplo, y cuál ha sido nuestro comunicado y nuestra postura intergremial, además, al respecto. Pero también se viene, hay otro proyecto de ley, de la ley de Internet, que también tiene algunas cosas que tienen que ver con la publicidad digital, con el tema comercial. También hemos tenido temas con influencers, hasta qué punto son susceptibles de ser sancionados por Indecopi. Se sanciona el hecho, sin embargo, o sea, el hecho de no poner, digamos, claramente que es publicidad, como se ponía antes, publireportaje. Entonces ahí también tenemos varios temas regulatorios y de buenas prácticas que trabajar. En el caso de Digital Out of Home, ya les he comentado que es un nuevo comité y que las tendencias vienen amarradas, digamos, al crecimiento de la publicidad programática. Y ellos tienen una tarea, además, adicional, que es que como su sistema trabaja de identificación de audiencia, trabaja amarrado al móvil, entonces tienen ahí la posibilidad de finalmente poderse medir y finalmente poderle dar a la marca un mejor tracking de resultados
de las campañas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho todavía por hacer. Y el tema de eSports es otro tema interesante que viene saliendo varios años consecutivos, pero es que ya no se trata solamente del eSport desde el punto de vista del gamer, porque ahora vamos a crecer en espectadores más que gamers. Es decir, hay un número enorme de personas, tenemos una audiencia que se sienta a ver jugar. O sea, ya no solamente son los gamers en las diferentes plataformas o en los diferentes tipos de juegos como el Dota, sino que hay una audiencia que quiere, se interesa y quiere ser parte de. Aparte, estamos en un año del mundial, entonces probablemente tengamos muchos desarrollos digitales. Estamos detrás de hacer entre febrero y marzo un webinar sobre el marketing digital para influenciadores de productos deportivos, entonces ya les pasaremos la voz también. Así que ahí viene, estamos también detrás de ver de actualizar el estudio que se hizo sobre gaming hace un par de años con la Asociación Peruana de Videojuegos y GFK. Bueno, entonces sin más con estos 10 temas que he expuesto, que son parte, como les digo, del trabajo de identificación que hacen los comités del IAB. Los voy a dejar entonces con Francisco Carvajal, a ver si me acompañas, ¿dónde estás? Francisco es conocido nuestro, saben ustedes que él es CEO de Cantar y Bope Media para Perú y para Ecuador, ¿no? Perú, Ecuador, Chile y Centroamérica. Sí, ahora hemos crecido. Sí. Nada, oye, buenas tardes, gracias y te dejo con la audiencia para que tú sí entres en detalle y en profundidad. Muchas gracias, Bea, por la invitación. Un gusto saludarte y un gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Solo déjeme un segundo, comparto mi presentación. Vamos a compartir aquí algunos minutos el Media Trends and Predictions de Cantar y Bope Media, que como ustedes saben está presente en más de 80 países alrededor del mundo. Y pues todos los que hacemos parte de Cantar somos investigadores y estamos relacionados con el área de publicidad y los medios de comunicación. Entonces compartimos entre todos cuáles son aquellas tendencias o aquellos hábitos que vemos que se van convirtiendo en algo cada vez más normal o que se avisora que se conviertan en algo más normal en el futuro cercano. Como decía Bea, mientras estamos hablando, estamos haciendo estas presentaciones, lo que pareciera ser algo lejano, pues se hace mucho más cercano y a veces lo que decimos que es una tendencia, pues ya es una realidad. Entonces hemos agrupado 5 principales tendencias que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. Y al final de la presentación les voy a poner un código QR donde pueden descargar todo el ebook con todo el detalle de las tendencias y de las predicciones. O cualquier cosa, pues pueden contactarse con cualquiera de los compañeros de Cantar y Bope Media y estaremos encantados en hacerles llegar este reporte que es bastante completo. Entonces vamos al grano. Y la primera tendencia o la primera predicción que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el streaming de video, porque ya vemos cómo ha crecido en la región y vemos cómo ha crecido en el mundo. Y responsable de este crecimiento del streaming, sin lugar a dudas, fue el año 2020 y todo el tema del confinamiento y la pandemia que aún seguimos padeciendo de alguna manera. Entonces, no solo ha cambiado la oferta, cuando empezó la pandemia nosotros teníamos al menos 2 proveedores de streaming de video on demand en la región fuertes y hoy por hoy ya no nos alcanzan los dedos de las manos para contar la oferta que tenemos no solo a nivel regional sino a nivel global. Esto acompañado del desarrollo tan sólido y robusto que han hecho los canales también de televisión abierta de sus plataformas de streaming en todos los países de la región. Entonces, claramente, no solo hay un cambio en el servicio, sino que también hay un cambio en las actitudes frente al servicio de parte de la audiencia. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, un 65% de los consumidores consumen ya o dedican ya más de 2 horas diarias para consumir contenidos de pago en streaming. Y también ha aumentado la satisfacción de los usuarios. En el 2020 era de un 58% y en el 2021 de un 61% frente al consumo del video on demand o de los servicios de streaming. Y aquí tal vez en relación a lo que comentaba Bea, un dato súper importante es que un segmento, el de las personas de 18 a 24 años, pues son grandes consumidores de contenidos en streaming, pero principalmente
todo lo relacionado con el mundo del deporte y los eSports. Ya cerca de un 87% ha crecido el consumo de video on demand en este segmento en Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, pues Estados Unidos por la penetración, por los hábitos y por las tendencias, pues es un gran referente de lo que va a pasar en el futuro cercano en nuestros países. Cuando revisamos algunos de los países de la región en cuanto a las plataformas, vemos que todavía hay cierta disparidad entre algunos de los mercados en el consumo de las plataformas de video on demand o las plataformas de contenido. Y estas son solo algunas, ¿no?, de las que nosotros, digamos, ponemos acá para este análisis, pero son muchas más las plataformas. Importante aclarar que aquí cuando hablamos de YouTube, hablamos del YouTube de pago o el YouTube de suscripción. Pero los números son bastante interesantes. Si bien la televisión abierta sigue siendo dueña y señora de la parte de los contenidos, por esa presencia que tiene con programación más local, vemos que hay un crecimiento sostenido en toda la región de las diferentes plataformas. Sin embargo, cuando analizamos la convergencia que hay entre los diferentes medios, entre los diferentes tipos de consumo, vemos que todavía hay una distancia importante, pero son pocos los consumidores que solo consumen algún tipo de plataforma. Por lo general, hay una sinergia. Y, por ejemplo, en el caso de Perú, el 99% de las personas que consumen algún tipo de video on demand a través de plataformas, en algún momento del día también se conectan con la televisión abierta. Y eso claramente es una gran oportunidad para las marcas y para los anunciantes para tener una comunicación, digamos, idónea en cada una de las plataformas y de los segmentos. Pues, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que ese modelo únicamente basado en suscripción, seguramente en los próximos meses o en el futuro cercano va a cambiar. Nosotros en nuestras mediciones en Kantar estamos migrando hacia un modelo que no solo reporte los niveles de audiencia de los canales de televisión abierta, sino que también podamos avanzar hacia algo como lo que se está haciendo en Reino Unido, donde podemos de una manera simplificada y sencilla también reportar los niveles de audiencia de cada una de las señales de consumo, de streaming o de video on demand para poder dimensionar qué efectividad o qué impacto generan los contenidos en cada uno de los segmentos o en cada una de las poblaciones, ¿no? Entonces tenemos video on demand, digamos por suscripción, tenemos video on demand que es free, tenemos video on demand que es espejo de la señal de televisión, tenemos video on demand que tiene un modelo publicitario específico. Y pues la diferenciación de todas estas señales, como les digo, nos da mayores posibilidades de segmentación y de conocimiento. Entonces, en lo relacionado con el streaming, con el video en streaming, sin lugar a dudas, ya no solo el video on demand por suscripción es dueño y señor. ¿Y esto por qué? Porque al haber tanta oferta, pues las posibilidades o los modelos que se basan solo en la suscripción, pues están destinados a cambiar. Y en esa medida encontramos algo que se denomina el consumidor boomerang, y es aquel que va buscando los contenidos en diferentes plataformas. Entonces, cuando consumo en una plataforma un contenido que me interesa, cancelo la suscripción y me paso para otro. Y también vemos otra tendencia que es lo de los carriers o las alianzas, cuando vemos cómo, por ejemplo, ya aquí en Perú es algo que se presenta, y es que si te suscribes al servicio premium de Rappi, por ejemplo, tienes derecho a HBO Max. O si eres un suscriptor premium de alguno de los paquetes de los grandes cable operadores, pues tienes la ventaja o la posibilidad de entrar a las plataformas de video on demand. Otra de las tendencias es que también vemos que las cadenas de televisión abierta tendrán la posibilidad de recuperar su terreno, porque si vamos a migrar hacia un ámbito no solo de suscripción, sino también de venta de publicidad, pues los canales de televisión tienen una gran ventaja o llevan una gran distancia en este ejercicio de venta publicitaria y de conocimiento y segmentación de las audiencias, ¿no? Pues porque todavía hay una gran diferencia entre la medición que está disponible para los canales de televisión abierta, la segmentación, la cantidad de targets y la cantidad de detalle, y la posibilidad que hay de reportar las audiencias de las plataformas de streaming, como les mostraba anteriormente, solo en algunos mercados como Brasil
o como Reino Unido, estas mediciones están avanzando o se están integrando. La buena noticia es que seguramente en este año también estarán disponibles en Perú y será uno de los primeros países del mundo en tener una medición de este tipo. Y algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo y que lo he repetido también al inicio de esta presentación es que el contenido es el rey. Entonces, aquellos que tengan los mejores contenidos, aquellos que tengan la posibilidad de generar producción, de generar contenidos que se conecten con las audiencias, sin lugar a dudas, son los grandes ganadores en esta ecuación. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es nuestra recomendación o lo que vemos que se tiene que hacer? Pues primero es que se tienen que, a través de la medición y el conocimiento de las audiencias, aumentar y mantener las audiencias sobre los suscriptores. También maximizar la inversión publicitaria a través del conocimiento de las audiencias, mejorar la rentabilidad de los contenidos y preparar un modelo de negocio para el futuro. Y por el otro lado también, pues, atraer y llegar al público optimizando la inversión. Y cuando me refiero al público, es a nuevas audiencias, pero también convirtiéndose en un canal o en un mecanismo efectivo para la promoción de las marcas y la actividad publicitaria. Si seguimos entonces con la segunda tendencia que nosotros identificamos hoy por hoy, hablamos del e-commerce. Y mire que Bea mencionó que el e-commerce cada vez es más importante y que tenemos ya cerca de 15 millones de peruanos haciendo compras por internet. Pero ya nosotros estamos previendo que el e-commerce tal cual lo conocemos tiene que de alguna manera replantearse. Y esto pues básicamente porque encontramos que hay oportunidades respecto al manejo de los datos y la desaparición de las cookies y la manera en cómo los comerciantes se van a conectar con las audiencias. Y es que vemos que el e-commerce se ha vuelto un canal súper importante para los consumidores de la región, ¿no? Como decía Bea, ya un 48% de los peruanos dicen que han realizado compras por internet en los últimos 30 días. Entonces, hemos visto en los últimos años una manera muy acelerada o a veces hasta desesperada de cómo las tiendas físicas han migrado hacia las plataformas digitales. Y esto, de alguna manera, en algunos momentos ha generado frustración en los consumidores porque la experiencia no ha sido igual, ¿no? Compro y no me llega, compro y me descuentan algo que no compré, no me llega algo completo, etcétera, etcétera. Sin embargo, gran parte de las personas que hacen compras por internet comentan o mencionan que comprar en línea hace la vida más fácil. Y es en el caso también de nuestros países donde la moda y los accesorios relacionados con la moda son las categorías más compradas por internet. Entonces, nosotros también, cuando hablamos del tema del e-commerce, lo relacionamos mucho con las cookies, ¿no? Y la preocupación que existe entre los anunciantes y las agencias sobre un mundo sin cookies, un mundo sin información. Y vemos cómo en todos los grandes segmentos publicitarios, los anunciantes, las agencias y los medios, pues esta preocupación en la medida en que se acerca la fecha, que se ha venido postergando mucho, ¿no? Pues vemos que hay una preocupación mayor o una preocupación más latente. Y esto relacionado, sin lugar a dudas, con el e-commerce, nos da un input o un insight muy fuerte. Y es que el e-commerce es, sin lugar a dudas, uno de las fuentes de información más relevantes al momento de obtener información del consumidor y de administrarla. Entonces, si hablamos de un entorno sin cookies, si hablamos de un entorno en el que el e-commerce está creciendo, pues vamos a encontrarnos con una gran oportunidad, pero también con un gran desafío, en la medida en que vamos a tener que utilizar más herramientas como los proxy para encontrar a los segmentos y podernos comunicar con ellos, y en la publicidad contextual. Pero también se revalorizarán los datos basados en los paneles, pues porque podemos ver los consumos a lo largo del tiempo. Y también, de alguna manera, se generará un cambio en el tono utilizado por las reglamentaciones, como decía Bea hace un momento, que tratan todos los temas relacionados con el e-commerce y con el comercio electrónico. Y se va a dar una diversificación.
Y en este sentido, miren qué interesante, porque otra de las tendencias que nosotros estamos viendo y que vuelve a aparecer más adelante es que también aquellas tiendas que son nativas digitales están regresando o están volviendo al mundo físico. Y vemos, por ejemplo, como una Amazon ya tiene puntos de venta físicos, o sea, o ha adquirido tiendas como Whole Foods, que le han dado la posibilidad de tener un contacto más directo con el consumidor. Entonces, el e-commerce llegó para quedarse, tiene que replantearse respecto a las fuentes y al uso de las informaciones, y adicionalmente, pues, tenemos la posibilidad de encontrar una sinergia entre la experiencia física y la experiencia digital, algo que nos gusta llamar la experiencia phygital, ¿no? De tal manera de que el punto de venta digital y el punto de venta físico estén relacionados y sus estrategias no estén separadas o no conversen entre sí. Y es que nos pasan historias como que llego a la tienda a la tienda física preguntando por una promoción digital y me dicen, no, es solo disponible en nuestra página web. O si voy a una tienda a devolver un producto, me dicen, no, tenemos que pasar a recogerla a tu casa. Y se desaprovechan muchos momentos claves con el consumidor o una interacción súper poderosa con nuestro cliente. Si nosotros, cuando hablamos de los paneles de información, de los paneles como el panel de medición de audiencia, los paneles digitales que tiene Kantar, etcétera, etcétera, hablamos que es un insumo súper importante para el conocimiento del consumidor y para poder identificar las oportunidades. ¿Y esto por qué? Pues porque tenemos control pleno de la privacidad de cada uno de los participantes. Y ustedes saben que hoy por hoy la protección de los datos personales es un tema de primer orden. Y adicionalmente los paneles en un mundo, por ejemplo, sin cookies, como lo que mencionábamos ahorita, se convierten como en el cerebro, en la célula o el punto de partida de toda la gestión de conocimiento del consumidor. Entonces, el replanteamiento del e-commerce es total, no solo desde el uso de los datos, pero también desde la diversificación de los puntos físicos y de los puntos virtuales. Muy bien, siguiendo con el tema de las cookies, como decía Bea hace un rato y como veíamos en un gráfico anterior, pues la preocupación es latente. Han estado moviendo mucho la fecha de la famosa desaparición de los cookies, pero lo que es claro es que hay una preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Y claramente no hay una respuesta única o una estrategia única para afrontar o para enfrentar esta situación. Pero eso nos sirve para revisar como cuál es el estado de los anunciantes respecto, no solo de los anunciantes, sino de los mercadólogos respecto a los datos. Y por ejemplo, un 64% de los anunciantes creen que la alta calidad de los datos es el aspecto más importante. Y cada vez la alta calidad de los datos se va a revalorizar. ¿Ok? Un 63% de los anunciantes, de otro lado, encuentra muy difícil convertir los datos en insights. Esto lo sabemos de toda la vida, mucha data, poco tiempo, como se dice por ahí. Un 65% de los profesionales del marketing dicen que el aspecto más importante de los datos son las opiniones de los consumidores. Y miren esto qué interesante. Solo un 8% de los consumidores o de los decisores del marketing considera que tiene todos los datos que necesitan. Entonces, cuando profundizamos un poquito en este dato, en un mundo que está lleno de datos y de información, ¿no? Volvemos al punto anterior, y es que sí, hay mucha información, pero ¿cómo la organizo o cómo le saco provecho a todos esos datos? Y ese es un gran reto para todos. Muy bien. Entonces, las estrategias de datos cada vez serán más ambiciosas. Entonces, ahí hablaba Bea del first party data, claro, de la información que yo tengo, de la información que es única para mí. Ahí va a ser la base de la construcción de mi fortaleza de conocimiento. Las marcas que tomen el control de su estrategia de datos desde el principio, como dice aquí en el slide, podrán tomar decisiones más rápidas, ¿no? También la posibilidad de experimentar con los datos que se tienen a primera mano y combinarlos con fuentes secundarias o terciarias de información también nos van a dar la posibilidad de enfrentar y de llegar a esa publicidad contextual o al uso del proxy o al uso de otras herramientas que tenemos a la mano. La solución no va a ser única. Y adicionalmente, como vimos, la importancia de la parte actitudinal
pues va a ser central o sigue siendo central al momento de hacer planes de medios o de hacer planificación. Entonces, enriquecer cualquier plan de medios con la parte actitudinal de los consumidores va a ser un tema súper relevante. Muy bien. Si vamos a la tercera tendencia o predicción, pues hablamos que nosotros hemos estado durante los últimos meses muy enfocados hacia y orientados hacia el marketing y la comunicación de resultados inmediatos, ¿no? Durante la pandemia nosotros estábamos en una situación de mercado muy particular, en unas necesidades de consumo muy particulares y pues lo que se privilegiaba, lo que se buscaba era tener resultados inmediatos para que mi marca no se viera afectada, ¿no? Y siguiera conservando su share o sus ventas o las necesidades que se tenían. Entonces, lo que se presentaron como varias tendencias en este sentido, o hemos identificado varias tendencias, ¿no? Sin lugar a dudas, la inversión en medios de comunicación básicamente sigue creciendo y esto es bien importante, ¿no? Porque las marcas se han dado cuenta que no solo nos podemos basar en resultados inmediatos, sino que la estrategia de comunicación a largo plazo no se puede descuidar, ¿no? Y vamos a ver más datos relacionados con eso más adelante. Y los retos se han replanteado de alguna manera, ¿no? O se han repensado al momento de hacer comunicación y de hacer marketing. Entonces, cuando hablamos con los anunciantes, encontramos que el perfilamiento de las audiencias en una planificación multicanal es un reto muy importante. Por eso es que los single source son fundamentales hoy más que nunca, ¿no? De alguna otra manera también saber privilegiar un medio sobre otro o optimizar los presupuestos de medios son el segundo reto, la segunda preocupación que se tiene en este sentido. Y en el tercer punto sería la falta de datos sobre cobertura y frecuencia de algunos medios. Es otra de las preocupaciones que se tienen al momento de buscar o de acompañar las estrategias de marca, no solo a resultados inmediatos, sino un acompañamiento estratégico de largo plazo. Y cuando hablo de acompañamiento estratégico de largo plazo, me gusta mucho traer este slide porque claramente nos muestra que aquellas marcas que no interrumpen su comunicación, que se siguen anunciando sin importar la crisis o sin importar el momento que se esté viviendo, son marcas que se recuperan hasta 9 veces más rápido que el promedio de las marcas que suspenden o reducen su comunicación o su publicidad en los medios de comunicación. Y aquí vemos claramente algunas marcas en el periodo del 2006, cuando fue la gran crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, y como también es la recuperación de las marcas que siguieron anunciándose, sobre todo la recuperación después de la crisis del COVID y de las marcas más poderosas. Y acuérdense que las marcas poderosas se caracterizan por tener 3 temas principales: distribución, cumplir la promesa, lo que prometieron con su producto, y comunicación. Y solo la combinación de esas 3 estrategias nos da la característica de una marca poderosa. Si seguimos hablando de la tendencia o de esta parte de la comunicación y de la importancia de los datos y de la publicidad, vemos 3 tendencias o 3 estrategias que van a marcar los próximos años. La primera es la velocidad y la optimización. Y es que aquellos planes de medios o aquellas planificaciones estratégicas que estaban pensadas para los próximos 5 años o 10 años, eso ya no existe. Las planificaciones son inmediatas, ¿ok? El segundo es el auge del metaverso, y es que ya tenemos generaciones que nacieron en el metaverso, y el metaverso es una manera de comunicar, y el metaverso es una manera de vivir, pero sobre todo es una manera súper interesante de interactuar con los consumidores, ¿no? Y con aquellas personas que pasan muchísimo tiempo ya en el metaverso y que conocen, digamos, esta realidad de manera permanente y que se mueven como peces en el agua en esta dimensión. Y lo otro que hablábamos también es que una tendencia importante, fundamental, es que las empresas de e-commerce seguirán trasladándose al mundo real, ¿no? Y pues que seguirán haciendo parte de nuestra vida cotidiana. Entonces,
en la medida en que el consumidor se mueve casi que con una omnipresencia entre el mundo real y el mundo digital o el mundo virtual, pues las marcas, los anunciantes y los medios tienen que estar también con esa misma velocidad y con esa misma rapidez en todas estas dimensiones. Y como veíamos, una de las principales preocupaciones de las marcas y de los anunciantes y de los estrategas del marketing y la publicidad es cómo balancear los presupuestos, cómo optimizarlos, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros aquí tenemos información que proviene de diferentes estudios que nosotros hacemos, y es que, como se dice popularmente, no todos los huevos se deben poner en la misma canasta. Yo creo que tal vez esta es una de las estrategias y de las tendencias más relevantes. Se tiene que estudiar cuál es la estrategia de mi marca, hacia dónde va, qué es lo que yo quiero lograr, y en esa medida buscar las diferentes sinergias que los medios hacen. Entonces, por ejemplo, para mí, después de revisar esta información o estos charts, encontrar una sinergia súper fuerte o la sinergia más fuerte, digamos, entre televisión, Facebook, vía pública y periódicos, para mí es súper interesante, ¿no? Porque nos da la posibilidad de tener un mensaje muy fuerte y muy robusto de cara a las diferentes audiencias a las que nosotros queremos llegar o a la estrategia que queremos acompañar, ¿no? O ver, por ejemplo, cómo el display online acompaña o tiene una relación fuerte con los diarios y con la televisión. Tampoco es excluyente. Entonces, ese conocimiento de la estrategia, de la complementariedad de los datos, es lo que nos da la posibilidad de tener campañas más exitosas y construir marcas más sólidas. Y en esa medida, pues, Kantar se viene preocupando por desarrollar productos como el Cross Media Performance, ya disponible en Argentina, Brasil y Colombia, en el que tenemos la posibilidad de, como decía Bea, de fusionar o de combinar las audiencias en diferentes tipos de plataformas, en este caso puntual en poder hacer, digamos, un post-buy integrado entre video de televisión abierta, en una campaña de video de televisión abierta que también haya sido transmitida en YouTube, por ejemplo, ¿no? Entrar al cerebro de YouTube, combinar esas dos informaciones y nos da la posibilidad de poder medir el engagement, de maximizar el rendimiento, de ver los principales KPIs y los objetivos comerciales de la marca con esta campaña y sobre todo ver cuál es el aporte de cada tipo de medio a la construcción publicitaria. Muy bien, vamos terminando ya con una de las últimas tendencias y es la vida durante la pandemia y sus consecuencias para las marcas y los medios. Y es que creo que todos sabemos que no somos los mismos después de que salimos del confinamiento, ¿verdad? No somos las mismas personas. Ahora vemos cómo la pandemia ha cambiado la sociedad, ha cambiado las generaciones y sobre todo ha cambiado la forma como interactuamos los unos y los otros. Entonces, en porcentajes muy altos vemos cómo en la mayoría de países de la región las personas estuvieron preocupadas por sus familias, estuvieron preocupados principalmente por mantener sus trabajos, estuvieron súper preocupados también por la situación del país y también se generaron nuevos hábitos como la adopción de la tecnología en el día a día por personas que no, de diferentes edades o segmentos que no tenían esta aproximación, este contacto de todos los días, ¿no? También, como hablamos, el consumo de video en línea desde la casa, ¿no? Las personas que se asumieron o que se conectaron con aprender algo nuevo, toda la capacitación y todo lo del e-learning. Adicionalmente, la proliferación de las plataformas de videollamadas como las que estamos usando en este momento, o también la importancia que le dieron al uso de las redes sociales para conectarse con las demás personas. Vemos sin lugar a duda que el crecimiento publicitario ha sido mayor al que se tenía previsto a los tiempos post pandemia. Y esto es porque sin lugar a dudas, si algo nos dimos cuenta todos como consumidores y como profesionales del marketing, es que, por ejemplo, en América Latina, un 96% de los consumidores dijo que esperaba que las marcas estuvieran presentes en momentos difíciles. Y vemos cómo aquellas marcas que se dispararon durante la pandemia fueron marcas que crecieron su volumen de comunicación y de presencia, ¿no? En niveles súper altos. Y esto, sin lugar a dudas, nos habla de la efectividad de la publicidad, de la importancia de la comunicación, pero algo que se descubrió o que se reforzó más bien en los últimos años es de la importancia, de la influencia o de la necesidad que tienen los consumidores de ser impactados por la publicidad y cómo ella hace parte de sus vidas. Entonces, aquellas marcas
que estén reflejando o estén dando forma o estén integrando en sus comunicaciones o en sus discursos una nueva realidad, son marcas que son más efectivas, ¿no? Utilizar un mix de medios más adecuado, pues nos habla sobre un mayor equilibrio entre el online y el offline, porque estamos seguros de que esto de alguna manera va a poder darle a los anunciantes mayor efectividad y una mayor relación costo, calidad, beneficio en sus campañas. Y miren esto qué interesante, que me parece que es súper relevante en este momento por el que está pasando específicamente Perú, y es que la huella de carbono o la sostenibilidad de los planes de medios encontramos que se va a convertir en un indicador tan importante como el alcance, la frecuencia y la obtención de resultados para las marcas. Es decir, poder establecer cuál es la huella de carbono que ha generado mi comunicación o mi publicidad va a ser un indicador muy valorado y muy fuerte que se asocie a la buena reputación de las marcas y la gestión de comunicación. Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en el día a día de la realidad de Perú. Entonces, pues básicamente aquí tengo que hablar de, como lo mencioné hace un rato, de todo lo que se puede hacer hoy por hoy con un estudio tan multidimensional como el TGI, en el que nos da la posibilidad de agregar secciones específicas para los clientes, APIs, para desarrollar las informaciones y que el cliente pueda combinar estas informaciones con otras fuentes, el perfilamiento, la segmentación y sobre todo tener información de calidad con datos que protegen los datos de los, perdón por la redundancia, los datos de los entrevistados, pero que sobre todo reflejan la realidad por la que estamos pasando todos los días. Entonces, para hacer aquí un resumen, en este 2022 que va avanzando tan rápido, pues vemos que en el tema del streaming de video hay un mercado complejo y en constante evolución, donde vimos que los e-games y los e-sports y los deportes están generando un impacto muy fuerte de una preferencia y de un crecimiento muy fuerte, sobre todo para el segmento de los 18 a los 24 años, pero vemos también cómo las plataformas de los canales de televisión abierta se han fortalecido ofreciendo contenidos que son muy efectivos y que generan mucha reacción en los segmentos y en los públicos. En la parte del e-commerce también, cómo se están afrontando los medios y las marcas esa omnipresencia de los consumidores en todos los ámbitos y cómo tener una experiencia digital de calidad. En la parte de un enfoque diferente para los datos, ver cómo tenemos que integrar nuestras informaciones propietarias con otras fuentes de información, ser creativos, y aquellas marcas o aquellas empresas que le den un mejor uso, que exploten de una mejor manera sus propios datos o de una manera innovadora, van a ser las que se van a destacar. También cómo tenemos que migrar nuestras estrategias de comunicación y de marketing únicamente orientadas a los resultados. Tenemos que repensar en la estrategia y en el mix de medios que aporte de la mejor manera para acompañar esta estrategia. Y pues cómo la vida durante la pandemia nos ha hecho de alguna manera más conscientes, nos ha hecho asumir o conocer mejores formas de aprendizaje, de comunicación, de interacción, y que algunas de las costumbres que vimos o que aparecieron durante la pandemia, pues llegaron para quedarse y para impactar nuestras vidas de una manera más eficiente, haciéndonos vivir más cómodamente. Aquí, por último, les dejo el código QR para que lo apunten con sus celulares y puedan descargar el ebook. Igual, cualquier cosa, saben que en nuestras redes sociales pueden encontrarlo, pueden descargarlo y también pueden comunicarse con nosotros por si quieren profundizar en alguno de estos temas. Ha sido un gusto acompañarlos durante este rato y espero que estas informaciones hayan sido de utilidad para todos. Un gusto. No sé quién está por ahí, vea, si cierro yo o cierras tú, pero de todas maneras, un gusto estar aquí con todos en la tarde de hoy. Aquí estoy. Gracias, Francisco, como siempre. A mí me queda, antes de despedirnos, como siempre, hacer algunos avisos parroquiales, ¿no? Lo primero es que el IAB tiene ahora un programa en gestión que se llama Click Digital. Es un programa de entrevistas en el cual además se acaba de ir Francisco, pero Francisco va a salir en el próximo programa, se estrena todos los jueves. Este jueves está Javier Álvarez, el próximo está Francisco. Con Javier vamos a hablar sobre innovación, pero además una conversación bien divertida sobre los nuevos techi. No se lo pierdan, porque no es lo mismo un techi que un tequi. Así que eso va a estar en el programa.
También hemos tenido ya a Oscar Montezuma y todos estos temas regulatorios que les comenté. Tenemos también un podcast que está en la página web del IAB. Y en cuanto a los eventos, no dejen de seguirnos porque vamos a tener a lo largo del año no solamente webinars como siempre tenemos programados, sino tenemos el evento regional en septiembre, que además va a tener un componente híbrido, como es ya para fines de año. Hemos pensado hacer un evento de networking híbrido, presencial. Ya les estaremos contando cómo va a ser la dinámica. Así que síganos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Y para información, que es lo que mencionaba hace un rato, no solamente está el QR, si a ustedes se les fue el QR y necesitan esta u otra información de otros IABs de la región, pueden escribirnos a coordinación@iabperú.com o en nuestra página web, ¿no? No solamente de este tipo de temas, sino de cualquier otro comité. Y muy importante esto que mencionó también Francisco, porque la presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión me dice que aunque ellos son un comité nuevo, están trabajando mucho y probablemente los convoquemos también para un webinar y tocar este tema que también es cada vez más importante. Así que nada, eso es. Buenas tardes. Espero que todo, como les digo, haya sido de utilidad y nos estamos viendo. Chao.